Estamos estudiando la verdad fundamental y vamos a ver las diferentes doctrinas bíblicas que encontramos en la Escritura sobre cómo debemos vivir como cristianos. Esta es la lección número 13 y se trata de la membresía en la iglesia. La membresía. Nuestro versículo clave es Hechos capítulo 2, versículo 47, donde dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y notemos lo que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Este es un versículo clave de la Escritura. Y una de las cosas que debemos no solamente comprender, sino también poner por obra, si queremos ser genuinos en nuestra fe, si vamos a ser verdaderos creyentes en Cristo Jesús, debemos tomar en consideración la pregunta de la membresía en la iglesia. Y eso lo estudiaremos hoy. Estudiaremos lo que la Biblia dice al respecto y cómo debemos responder ante la membresía en la iglesia. Vamos hoy a estudiar los registros bíblicos. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a la membresía? ¿Será que en la Biblia existían registros sobre la membresía en la iglesia primitiva? Porque mucha gente dice, queremos que sea como en la antigua iglesia, queremos tener la iglesia en nuestras casas y no reconocen que rápidamente se les agotó el espacio en las casas y tuvieron que construir edificios más grandes porque ya no tenían espacio. Claro, muchas iglesias comienzan en las casas, pero no terminan ahí. Porque crecen. Entonces, ¿existen registros en la Biblia? Yo creo que sí. Quiero darles algunos puntos generales que yo veo. Por ejemplo, Jesús escogió a 12 apóstoles. Sabemos sus nombres. Incluso sabemos los nombres de los padres de algunos, dónde nacieron, de dónde eran originarios estos hombres. E incluso conocemos la afiliación política de uno de estos hombres. Conocemos sus profesiones, a qué se dedicaban. Entonces Jesús les llamaba por su nombre. Jesús también escogió a 70 discípulos. No conocemos los nombres de los 70, pero Jesús seguramente sí lo sabía. Entonces encontramos que habían 500 creyentes que se reunían en una asamblea y que fueron testigos oculares de la ascensión de Jesús. ¿Cómo sabemos que eran 500? Es bastante obvio, alguien tuvo que contarlos. Entonces sí tenemos estos ejemplos bíblicos. Y, por ejemplo, en el aposento alto existían 120 personas que estaban reunidas. No dice 121 o 122, no, dice 120 personas. Esto nos indica que contabilizaban. Ahora, en este versículo en particular, Hechos 1:15, dice: y los reunidos eran como 120 en número. Entonces no solo conocían el número, sino que también los conocían por nombre. Ahora, todo esto sirve como un buen ejemplo de la manera en que nosotros tenemos que relacionarnos con la membresía hoy. Por supuesto, en el día de Pentecostés habla sobre multitudes que eran añadidas a la iglesia. Encontramos que fueron unos 3,000 los que fueron añadidos a la iglesia en Pentecostés. Y solo unos días después hubo un gran milagro en que un hombre que había sido cojo por 40 años fue sano. Y mucho más. Así que estamos hablando de miles de personas que eran añadidas a la iglesia. Hechos 6 y 7 nos dice que los discípulos se multiplicaron. Entonces ya estamos mucho más allá de la suma. Ahora entramos a multiplicación. Entonces, tan solo estas escrituras tempranas, estamos hablando de un número como mínimo de 10,000 personas. Y eso fácilmente puede volverse en una multitud. Eso puede volverse un gran desorden rápidamente, confusión. Puede desordenarse rápidamente a menos de que se tenga algún tipo de sistema de orden. Entonces, yo creo que, y como un hermano lo dijo, necesitamos contar a las personas porque la gente cuenta. Son importantes. Y de hecho, en sus Biblias existe un libro que se llama el libro de Números. Y por supuesto, la razón por la que tiene este nombre es porque hubieron 2 diferentes censos y un tercero para los levitas, la tribu de Leví, que contaron a toda esta gente, a estos cientos de miles de personas que vivían en Israel. Entonces, contamos a la gente, sí, porque la gente cuenta. Son importantes para nosotros. Ahora vamos a esta pregunta.
¿Cómo se vuelve uno miembro de la Iglesia de Cristo? Bien, primero que nada, tienes que reconocer lo que llamamos la membresía espiritual. Ahora, a lo que nos referimos con membresía espiritual es asegurarte de que tengas una relación con Cristo antes de poder tener una membresía práctica con las personas, con tus hermanos y hermanas. Debes conocer al Padre por ti mismo. Hechos capítulo 5, versículo 14 y también el capítulo 11, versículo 24, habla sobre estar juntos y que aumentaba el número de la iglesia. No puedes unirte a la iglesia así como te unes a un club, porque no es un club. Sí, hay membresía, pero la única forma en que puedes unirte a una iglesia, en que puedes formar parte de una iglesia, es que tienes que unirte al Señor. Es preciso tener una relación con Dios primero. Entonces debes estar unido a Cristo por el Espíritu Santo, debes estar unido a Él. Y después a la iglesia local. Así que debe haber una membresía espiritual en la que tenemos una relación personal con Dios. La segunda parte es lo que llamamos membresía práctica, y es aquí donde entramos a la membresía en la iglesia. Esta es una expresión visible, es una expresión práctica de la membresía en la iglesia, en la que nos unimos a una iglesia local, hacemos un compromiso con ella. Ahora, tenemos 3 diferentes frases en el libro de Hechos que nos darán mayor entendimiento de lo que estamos hablando. En primer lugar, dice, añadidos al Señor. Añadidos al Señor. Esto quiere decir que comienzas una relación espiritual entre tú y Dios. Si no tienes esto, entonces, en verdad, no puede haber mucho progreso espiritualmente. Y te doy las referencias escriturales para esto. Después dice, y esto hace referencia a nuestro versículo clave, Hechos 2, que dice que añadía a la iglesia diariamente. Y dice, añadidos a ellos, es decir, los creyentes, los discípulos. Esto es Hechos 2:41. Añadidos a ellos, primeramente añadidos al Señor, luego añadidos a ellos, y finalmente en el versículo 47 dice que eran añadidos a la iglesia. Ahora, esto demuestra los 2 aspectos encontrados en lo espiritual, la relación vertical entre Dios y tú, y también la relación horizontal con tus hermanos y hermanas. Membresía práctica de la iglesia sin una membresía espiritual no tiene ningún valor eterno. No digo que no tenga algún valor práctico, yo creo que sí lo tiene. Lo que sí digo es que no tiene absolutamente nada que sea eterno, a menos que tengas una relación personal con Dios. Entonces necesitamos ambas cosas en nuestras vidas, la membresía espiritual y la práctica. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Será bíblico el llevar alguna especie de registro o de lista en la iglesia? Porque yo he escuchado a personas decir que sinceramente no creen en este punto y ponen todo el énfasis en tener una relación espiritual con Dios y no creen en llevar registros prácticos. Bueno, primero que nada, vivimos en un mundo muy práctico, muy literal, y entonces no hay manera en que puedas estar de pie ante un juez en este mundo, en un sistema judicial, y decir, soy miembro de esta iglesia, a menos de que tengas una aplicación práctica para esto. Entonces sí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, existen muchas referencias para mantener registros con nombres de personas. El pueblo de Dios tenía sus nombres debidamente registrados y todo en orden. Permíteme darte otro ejemplo. El Antiguo Testamento. Mencionamos el libro de Números y es ahí donde los israelitas fueron censados, fueron contados, y esto ocurrió cuando salieron de Egipto, y 40 años después hicieron otro censo justo antes de entrar a la tierra prometida, y es por esto que le llaman libro de Números, porque en el libro de Números pasaron mucho tiempo contando gente. Pero de nuevo, yo lo creo. Contamos gente porque la gente cuenta. Segundo, en el libro de Números, capítulo 3, es la tribu de Leví. Y esto es muy importante porque esta era la tribu sacerdotal. Y habían de ser un real sacerdocio como nación. Entonces, la tribu sacerdotal es censada en Números capítulo 3. Un tercer ejemplo es todos los israelitas que fueron censados, todos aquellos que fueron contados,
debían traer cierto tipo de orfebrería de plata al tabernáculo y le llamaban la plata de la redención. Y de nuevo esto lo encontramos en Números capítulo 3, donde tenían que traerlo. Pero todo esto es un registros de los nombres de las personas que estaban contando. Y de nuevo, quiero darte otra referencia. Esto es después del cautiverio en Babilonia y están preparándose para volver a Israel una vez más. Y ahí todo judío tenía que ser capaz de demostrar su identidad, su linaje, quién fue su padre, su abuelo, su bisabuelo. Tenía que demostrar todo esto porque estaban buscando a todas las personas que eran capaces de ejercer el sacerdocio, de formar parte de la tribu de Leví. Y encontramos que en el libro de Esdras capítulo 6 y también en el libro de Nehemías, en el capítulo 7. Ahora, volvamos al Nuevo Testamento y veamos el ejemplo de la iglesia. Primero, hay una buena referencia en Hebreos capítulo 12, donde habla sobre la iglesia de los primogénitos. Y dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dios tiene buenos registros. Entonces, la iglesia de los primogénitos, aquellos cuyos nombres están escritos. Y luego, en el libro de Filipenses, donde habla que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, habla sobre el libro de la vida, donde dice que nuestros nombres, los de los redimidos, de los creyentes, deben encontrarse en el libro de la vida. De otra manera, no se les permitirá la entrada al reino de Dios. Y en el libro de Apocalipsis también hay muchas referencias a esto, en el capítulo 13, versículo 8, en el capítulo 20, versículos 12 al 15 y también en el capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis refiere una y otra vez al libro de la vida. Y este es mi punto. Como Dios mantiene registros, escribe nuestros nombres, entonces es obvio que no hay ningún problema en que nosotros hagamos lo mismo. Y entonces estoy en desacuerdo con aquellos que dicen, no necesitamos llevar registros porque Dios lleva los registros. Creo que debemos darle una interpretación a esto y seguir el ejemplo de Dios. Y como Él no tiene problemas en llevar registros, creo que es buena idea para nosotros. Y lo que he descubierto siendo pastor y un líder espiritual es que si no sabes quiénes son las ovejas, entonces no habrá forma en que puedas cuidarlas bien. Entonces, llevar registros es algo muy importante. Ahora quiero hablar sobre la otra cara de la moneda y hablar unos momentos sobre el por qué algunas personas rechazan la membresía de la iglesia, porque hay gente que es muy firme en contra de ser miembro de una iglesia local. Hay muchas razones para esto y esta es una. Les da miedo ser lastimados. A través de los años de ser pastor me he dado cuenta de todo esto. Disculpen, de que mucha gente buena, gente fiel, que no forman parte de ninguna iglesia, pero cuando comienzas a conocerlos un poco mejor, descubres que antes sí lo fueron y los lastimaron en una iglesia. Entonces lo que hacen es rechazar todo el concepto. Son gente buena, pero se han desasociado por completo de la iglesia. Y yo creo que ese es un gran error. Otros le tienen miedo al legalismo. Estuvieron en una iglesia que abusaba de su autoridad. Intentaban que la gente viviera bajo sus propias reglas todo el tiempo y dictaban todo. Y la gente, muchas veces, a causa de que fueron heridos por el legalismo, rechazan a la iglesia. Otros sencillamente no creen que esto sea espiritual e intentan hacer de todo algo espiritual. Tengo noticias para ti, amigo. No solo somos seres espirituales, sino que somos seres físicos. Vivimos en un mundo altamente práctico. Por ende, necesitamos la expresión práctica. Y por otro lado, también he encontrado personas que sencillamente no quieren estar sujetas a nadie. Y se resisten, y entonces esta es su excusa. Otra es que desean vivir en su autogobierno. Conozco personas que no desean tener un pastor, que creen saber más que cualquier pastor, y entonces quieren vivir en su autogobierno. Y aquí hay otra muy grande. Algunos no quieren rendir cuentas en cuanto a sus finanzas. Ellos no quieren ofrendar y tampoco quieren dar sus diezmos. Y he descubierto que este es un gran problema para mucha gente. Que el meollo del asunto no es realmente el ser miembro de una iglesia, sino que
no quieren apoyar económicamente a la iglesia. Y esta es la razón que está detrás de todo. Y hay un par de razones más. Algunos rechazan la disciplina. No desean tener ningún tipo de corrección en sus vidas. Y pienso que este es un error trágico porque si no necesitas disciplina, es porque eres perfecto y nunca cometes ningún error. Y sabemos que eso no es cierto, nadie es perfecto. Todos aprendemos. Entonces necesitamos corrección de vez en cuando en nuestras vidas. Y finalmente, algunas personas no quieren comprometerse con absolutamente nada. Y estas son algunas razones por las que la gente rechaza la membresía práctica en la iglesia. Ahora vamos a referirnos a las ventajas que tiene la membresía práctica en la iglesia. Una de estas ventajas, seguridad. Seguridad. Como miembros de la iglesia, muchas veces no tienes la más mínima idea de lo que tienen que enfrentar estos ministros. Pero ¿sabes qué hacemos? Te estamos protegiendo a ti de tantas cosas que podrían lastimarte o herirte. El compañerismo que encontramos en la iglesia local. Es decir, la gente que conoces gente tan maravillosa y es en la casa de Dios. La nutrición espiritual que viene de escuchar la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado, es Jesús quien nos ha dado maestros. Y este es mi don motivacional, la enseñanza de la palabra de Dios. Yo debería conocer más de esta que tú porque esto es para lo que Dios me ha llamado y a esto me he dedicado toda la vida. La disciplina, como ya mencionamos, de vez en cuando necesitamos corrección en nuestra vida. Y yo estoy tan agradecido con Dios por estos hombres piadosos que me han señalado algunas cosas que necesito corregir o necesito hacer cambios aquí porque esto no va a ser productivo o fructífero en mi vida. El ministerio de la vida, y con esto me refiero a que cuántas veces hemos estado enfermos y requerimos oración. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo recuerdo haber estado en el hospital con tanto dolor por cálculos renales. Yo ni siquiera podía orar. Todo lo que podía hacer era intentar no volverme loco, simplemente, ¿sabes?, por fortaleza mental o disciplina. No podía concentrarme en la oración y yo doy gracias a Dios porque hubo gente que oró por mí cuando yo no pude orar por mí mismo. Esto viene de la iglesia, ser parte de una iglesia, la mesa del Señor, y hay muchas más de las que acabo de enumerar y de mencionar. Pero estas son expresiones prácticas de los beneficios que vienen de formar parte de la asamblea local. Ahora, ¿cómo confirmamos esto? Membresía de la iglesia. ¿Cómo hacemos saber a la gente que estamos formando parte del cuerpo local? Pues otra vez, hay muchos ejemplos bíblicos y quiero darles algunos. En la carta a los Gálatas, Pablo dice, «Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo». Estrechar las manos es algo que se hace por todo el mundo. En algunas culturas tiene más significado que en otras, pero estrechar las manos es siempre una señal de acuerdo, de confirmación de algo. Entonces Pablo está hablando sobre esto en Gálatas capítulo 2, donde él dice, «Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo». Es una buena forma de expresar la confirmación de que alguien se ha unido y ahora forma parte de la asamblea, de la iglesia local, del cuerpo local. Aquí otro ejemplo. Está en el libro de Hebreos capítulo 6, donde habla sobre un juramento para confirmación. Está hablando sobre hacer juramento, hacer una promesa. Un juramento para confirmación. Es un compromiso verbal. Entonces esta es una manera excelente en que nosotros podemos expresar que alguien se está uniendo a esta iglesia, que está formando parte de esta asamblea, es compañero en la iglesia. Y es por juramento para confirmación. Juras o estás de acuerdo o prometes. Y para esto ellos dan su consentimiento verbal. Estos son ejemplos bíblicos de la manera en que confirmamos a alguien para que tenga membresía en la iglesia local. Y lo que esto hace es confirmarle a toda la gente, a toda la congregación, que esta persona es reconocida y responsable como miembro de la iglesia. Lo están haciendo en voz alta, están efectuando una acción visible para decir, yo no solamente quiero asistir, yo no solamente quiero ser visitante, yo quiero ser un miembro
de esta iglesia local. Esto es algo muy sano. Ahora, la confirmación por sí misma puede experimentarse muchas veces en la vida del creyente, muchas veces. Por ejemplo, confirmación en el bautismo con agua. Esto es una señal para decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y yo quiero seguirle. Entonces, cuando les bautizamos es como una sepultura. Sepultamos al viejo hombre y les levantamos del agua, y es una resurrección para vivir un nuevo tipo de vida. El bautismo en agua es una buena confirmación. Y luego está el que ya mencionamos, la confirmación de la membresía en la iglesia. Yo quiero formar parte de esta asamblea local. Y luego está la confirmación por imposición de manos del presbiterio. Yo creo que hay ocasiones especiales en la vida de las personas. Por ejemplo, está el matrimonio. Y cualquiera de estos que yo llamo momentos tiernos, cuando las familias reciben a un nuevo bebé, cuando alguien fallece. Estas cosas hacen que la gente piense sobre la eternidad, lo espiritual. Y yo he podido llevar a personas a Cristo durante estos tiempos tiernos, con más eficacia que en cualquier otro momento de sus vidas. Es un buen momento para imponer manos sobre ellos, orar por ellos. Y muchas veces Dios te va a dar palabra para compartirles, te va a dar más información, cosas que compartir. Entonces es una confirmación de esto. Y hay ocasiones en que tienes a un invitado especial o tienes a algún predicador invitado y la gente querrá oración especial para ellos. Estos son momentos de confirmación. Y luego, por supuesto, está la confirmación en un servicio de ordenación, en que estás ordenando a alguien como nuevo pastor o les estás ordenando para tomar algún tipo de ministerio, para la obra misionera o trabajo evangelístico, sea lo que sea, para lo que sea que estés orando, imponiendo manos. De esto se trata, es una confirmación. Es como Dios le dijo a Moisés, toma algo de la honra que yo puse sobre ti y ponla sobre ellos. Y está hablando de imponer manos sobre Josué en presencia de toda la congregación de Israel. Entonces, para ellos es confirmación de que esto es voluntad de Dios. Y esta confirmación es la forma en que los miembros de la iglesia local son fortalecidos y establecidos en su fe, que ellos saben quiénes son los que están colaborando con ellos, los que están trabajando a su lado. Me encanta este versículo de la Escritura que está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, donde dice, «Mas el Dios de toda gracia». Y en este versículo está hablándole a los cristianos que atraviesan momentos difíciles, tiempos de persecución o estrés, y les dice, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo», es decir, van a atravesar momentos muy difíciles, «os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca». Esto es lo que queremos, que la gente llegue a la madurez. Ahora, personalmente, y esta es mi opinión personal, mi credo personal, yo creo que una de las razones por las que Dios nos pone en familias y nos pone en iglesias locales, que es como una familia espiritual, es porque Dios quiere que aprendamos a llevarnos bien los unos con los otros. ¿Has tenido alguna de esas relaciones difíciles? Relaciones en las que, de las que se bromea por todo el mundo. Las suegras. Ah, sí. Sí, yo he escuchado bastantes bromas, yo las he oído. En India, en África, en todos los países a los que vayas. Parece ser que es un problema de la relación con las suegras. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque la eternidad va a durar mucho tiempo. Y una de las cosas que siempre me han asombrado es que los cristianos quieren irse al cielo y pasar allá la eternidad con gente que ni siquiera les agrada. Y esto para mí siempre ha sido un misterio. Entonces yo creo que Dios nos puso en familias y también en familias espirituales que son la iglesia, para que aprendamos a apreciarnos unos a otros. Podemos aprender a respetarnos unos a otros. Gracias a Dios yo tuve una maravillosa y muy buena suegra. No, ella me hubiera escogido a mí como su hijo. Y honestamente yo creo que siempre me resintió porque me llevé a su hija favorita, ¿sabes? Pero, oh Dios mío, era una dama grandiosa. Y espero con ansias volver a verla. Tuve el honor de
predicar en su funeral. Y eso es muy especial para mí. Yo creo que Dios nos da estas oportunidades para que cuando hayas sufrido un poco, y sí, vaya que en esta vida tenemos sufrimiento, ¿verdad? Y que os perfeccione, que afirme, fortalezca y establezca. Una de las cosas que con la edad he descubierto es que tengo más calma, soy más pacífico ahora de lo que solía ser cuando era joven, porque encontré mi relación con Dios y mi relación con las personas, mi relación con la iglesia. Y lo cierto es que todo el mundo necesita una familia espiritual. Así como necesitamos familia física, el nacer en este mundo, necesitamos a una familia espiritual que nos ayude a formar parte del mundo espiritual y encontrar nuestro lugar en el reino de Dios. Entonces, yo no sé dónde estés en tu relación y no sé quiénes sean tus amigos, pero te aseguro que la membresía en la iglesia es muy práctica, es muy importante, y todo creyente genuino debe encontrar su lugar en la iglesia local. Así es, yo voy a la iglesia incluso cuando no estoy predicando, y espero que esto no te sorprenda. Pero necesitamos formar parte de una familia espiritual. Y gracias a Dios, porque yo encontré una grandiosa familia espiritual y ellos me dan la bienvenida. Y yo les doy la bienvenida, porque yo planeo pasar la eternidad con ellos. Va a ser un excelente viaje. Entonces, que Dios te bendiga en tu viaje espiritual mientras encuentras tu lugar en la iglesia local. Sé un miembro de una iglesia local. Nunca te arrepentirás. Que Dios te bendiga.